Capítulo 1. La Madre Eterna. En el valle enclavado entre montañas imponentes, un tranquilo pueblo prosperaba a lo largo de las orillas de un antiguo río. Conocido como el Aris, que significa la Madre Eterna, el río era la fuente de vida de los aldeanos. Sus aguas brillaban bajo el sol, proporcionando peces para comer, agua para beber y sustento para sus cultivos. Los aldeanos lo veneraban no solo como un recurso sino como un espíritu guardián que velaba por ellos. El Aris era más que un río para esta gente. Sus orígenes estaban tejidos en los mitos del valle. Los ancianos contaban historias de cómo el Aris nació de las lágrimas de las montañas, que lloraban por los primeros humanos que luchaban por encontrar sustento. Creían que las aguas del río llevaban susurros de aquellos primeros días, recordando a los aldeanos su vínculo con la tierra y entre sí. Se realizaban rituales en sus orillas durante cada luna llena, donde ofrendas de frutas, flores y granos se dejaban flotar para honrar a la Madre Eterna. Lira, una joven con un corazón lleno de asombro, era diferente a los otros aldeanos. Mientras otros veían el río como un medio para sostener sus vidas, Lira lo veía como un amigo y un maestro. Pasaba horas sentada junto a sus orillas, escuchando las melodías de sus corrientes y observando cómo la luz del sol danzaba sobre su superficie. Para ella, el Aris hablaba en susurros, no con palabras sino con ondas, revelando secretos de armonía y vida. La conexión de Lira con el río era especial, incluso entre aquellos que lo veneraban. Sentía el pulso de sus corrientes y podía percibir cuando las aguas estaban calmadas, alegres o inquietas. Sus días estaban llenos de curiosidad y exploración. Seguía el curso del río, descubriendo ensenadas ocultas y pozas tranquilas donde nadaban los peces y revoloteaban las libélulas. A veces, pensaba que podía escuchar canciones llevadas por la brisa, como si el río intentara comunicar su sabiduría eterna. Una mañana fatídica, mientras Lira estaba sentada junto al río, notó algo inusual. La corriente parecía más débil y el nivel del agua había bajado. Los peces vibrantes que siempre veía eran escasos, y los juncos en las orillas parecían secos. Preocupada, corrió de regreso al pueblo para advertir a los ancianos. Pronto, oscuros nubarrones de miedo se cernieron sobre el valle cuando los aldeanos se dieron cuenta de que el río estaba retrocediendo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los agricultores miraban sus cultivos marchitos con temor, y los niños del pueblo, que solían jugar junto al río, miraban sus orillas menguantes con confusión. Los ancianos convocaron una reunión urgente, con voces llenas de preocupación e incredulidad. ¿Cómo podía el Aris, su guardián eterno, fallar? Decidieron realizar un gran ritual, creyendo que sus oraciones y ofrendas restaurarían la fuerza del río. Pero a medida que pasaban los días, el flujo del río continuaba debilitándose. Lira no podía sacudirse la sensación de que el río intentaba decirle algo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, proyectando tonos dorados sobre el agua, se arrodilló junto a su borde. El Aris susurró, ¿qué te está pasando? Por favor, muéstrame cómo puedo ayudarte. Entonces, por primera vez, el río respondió. Su voz emergió de las aguas con una profunda calma, como un eco de eras pasadas. Hija del valle, dijo el Aris, hay una sombra que ha caído sobre mi curso. Mi flujo no se debilita por elección, sino porque algo lo obstruye. Si tienes el coraje y el corazón puro, viaja a las montañas donde mi viaje comienza. Allí encontrarás las respuestas que buscas. Las palabras del río llenaron a Lira con una mezcla de asombro y propósito. Haré lo que me pides, prometió, y con esa declaración,
comenzó su destino en una misión que cambiaría el futuro del valle y del propio río Elaris. Capítulo 2. La sombra de la sequía. El sol, implacable y abrasador, parecía haberse convertido en un enemigo del valle. Cada día, su calor incesante secaba la humedad de la tierra y debilitaba la fuerza de los aldeanos. Donde antes fluía con brío el majestuoso Elaris, ahora solo quedaba un hilo de agua, luchando por moverse entre las rocas desnudas. La sequía había transformado el corazón del valle en un paisaje desolado y silencioso. Las orillas del río, antaño hogar de una flora y fauna vibrantes, eran ahora suelos agrietados que exhalaban el aliento seco de la desesperación. Los juncos que antes bailaban al compás del viento se inclinaban ahora como guerreros caídos. Incluso los árboles más fuertes habían comenzado a ceder, sus hojas marchitándose bajo el peso del calor. El sufrimiento no se limitaba al paisaje. Los aldeanos sentían la carga de la sequía en cada aspecto de sus vidas. Los campos de cultivo, que habían sido su sustento, ahora eran extensiones de tierra estéril. El maíz y el trigo, que alguna vez ondeaban con orgullo, habían sido reemplazados por tallos grises y quebradizos. Las semillas que plantaban con esperanza no lograban brotar, y cada cosecha fallida era un golpe al corazón colectivo del pueblo. Los animales también sufrían. Las vacas flacas y los caballos agotados buscaban con desesperación sombra y agua. Incluso las aves, que solían llenar el aire con sus cantos, habían huido en busca de lugares más hospitalarios. La ausencia de sus trinos dejaba un silencio abrumador que solo aumentaba la sensación de desolación. En el centro del pueblo, los ancianos, guardianes de la memoria y las tradiciones, se reunían bajo el único árbol grande que quedaba en pie. Con rostros marcados por las arrugas del tiempo y la preocupación, susurraban plegarias a la Madre Eterna. Hablaron de tiempos pasados, cuando el río había flaqueado antes, pero también reconocieron que nunca había estado tan cerca de desaparecer. Las ofrendas que flotaban sobre las aguas menguantes parecían ser más un acto de desesperación que de fe. Para Lyra, el dolor era doble. No solo sufría por su pueblo, sino también por su amigo, el río, que ahora languidecía como un guerrero herido. Había pasado incontables días junto a Elaris, compartiendo sus pensamientos y aprendiendo de su sabiduría silenciosa. Sentía que el río trataba de hablarle, pero sus susurros eran ahora apenas un eco lejano. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso y el cielo se tornaba de un naranjo profundo, Lyra decidió actuar. Con el corazón pesado pero lleno de determinación, se arrodilló junto al borde del río. Sus dedos tocaron la superficie del agua, que estaba sorprendentemente fría a pesar del calor circundante. Elaris susurró, «Si puedes escucharme, por favor dime cómo ayudarte». En ese momento, una brisa suave cruzó el valle, levantando el polvo y haciendo que los pocos juncos restantes se agitaran. Lyra sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si el río le respondiera. Sus aguas comenzaron a formar pequeños remolinos, y por un instante, Lyra creyó escuchar una voz, suave pero clara, que decía, «Viaja hacia mis orígenes, donde las montañas me dan vida. Allí, en el corazón de las alturas, hallarás la sombra que me roba la fuerza». Las palabras llenaron a Lyra de una mezcla de miedo y esperanza. No entendía del todo qué significaba la sombra, pero sabía que no podía ignorar el llamado. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes silenciosos, y prometió en su corazón hacer todo lo posible por salvar al río. Esa noche, bajo la luz de una luna que parecía más brillante que nunca, Lyra reunió las pocas provisiones que tenía y se preparó para un viaje que cambiaría su vida y el destino del valle.
Mientras el río continuaba susurrando en la oscuridad, Lyra se alejó con la determinación de alguien que entendía que el futuro de su pueblo dependía de su valentía. Su jornada hacia las montañas sería ardua, pero en su corazón llevaba la esperanza de devolver la vida a la Madre Eterna y al valle que siempre había llamado hogar. El sol, implacable y abrasador, parecía haberse convertido en un enemigo del valle. Día tras día, los cielos permanecieron despejados, negándoles a los aldeanos la lluvia tan necesaria. El otrora majestuoso Elaris, la fuente de vida y alegría del pueblo, se había convertido en un hilo de agua que luchaba por mantenerse en movimiento. Las orillas, antaño llenas de juncos y vida silvestre, ahora eran terrenos agrietados y desolados que hablaban de desesperación. Los campos de cultivo, que habían sido el orgullo del valle, yacían secos y quebradizos. Las hojas de maíz, una vez verdes y vibrantes, se habían marchitado, dejando tallos grises inclinados bajo el peso del calor. Los pozos del pueblo, que nunca habían conocido la sequedad, comenzaron a vaciarse. Los animales también sufrían, buscando sombra y agua en un paisaje que ofrecía cada vez menos. En el pueblo, la preocupación se extendió como un incendio. Los ancianos se reunieron en la plaza, sus rostros surcados por arrugas de sabiduría y ansiedad. Con manos temblorosas y voces tensas, recordaron rituales antiguos y rezaron a la Madre Eterna, pidiéndole que devolviera la lluvia y la vida al valle. Con cada ofrenda que flotaba en las aguas menguantes, sus esperanzas también parecían desvanecerse. Para Lyra, la situación era aún más desgarradora. Había crecido amando al río, viéndolo no solo como una fuente de sustento, sino como un ser vivo, un amigo que susurraba secretos a través de sus corrientes. Ahora, ese amigo estaba enfermo, y ella podía sentir su dolor como si fuera propio. Pasaba horas sentada junto a las orillas, observando el lento declive del Elaris, preguntándose qué podía hacer para salvarlo. Una tarde, mientras el sol descendía en el horizonte, bañando el valle con tonos dorados y naranjas, Lyra sintió un impulso. Se arrodilló junto al agua, dejando que sus dedos rozaran la superficie. Elaris susurró, con la voz quebrada por la emoción. Capítulo 3. El camino a las montañas. Lyra se despertó al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminaban el valle, tiñendo el cielo con tonos de oro y rosado. Había pasado toda la noche reflexionando sobre las palabras de Elaris, la voz del río. La joven entendía que el destino de su hogar dependía de ella y de la decisión que estaba por tomar. Aunque sentía miedo, también estaba llena de determinación. Sabía que tenía que emprender el camino hacia las montañas, el lugar que el río había señalado como la clave para resolver su debilitamiento. Con una pequeña mochila de tela que contenía agua, un trozo de pan duro, y una piedra pulida que su abuela le había dado como amuleto de protección, Lyra partió al amanecer. Desde pequeña, había escuchado historias sobre las montañas que rodeaban el valle. Eran imponentes, con cumbres cubiertas de niebla que parecían tocar el cielo, y los ancianos las describían como un lugar sagrado pero también peligroso. Allí, decían, vivían espíritus antiguos y criaturas misteriosas, guardianes del equilibrio natural. El primer tramo de su viaje fue tranquilo. Lyra siguió el curso del río, que a medida que avanzaba se hacía más estrecho y débil, como un hilo de agua que apenas tenía fuerza para avanzar. Sentía tristeza al verlo tan frágil, pero también encontraba consuelo en la belleza de los paisajes que la rodeaban, flores silvestres que crecían a lo largo del camino, el canto de los pájaros que aún no habían abandonado la región, y la brisa que acariciaba su rostro como un recordatorio de que no estaba sola. A medida que ascendía hacia las montañas, el terreno se volvió más accidentado.
Las colinas suaves del valle fueron reemplazadas por senderos empinados y rocosos, cubiertos de musgo resbaladizo. El aire era más frío, y el silencio se hacía más profundo, roto solo por el sonido de sus pasos y el eco lejano de las aves rapaces. Durante una pausa para descansar, Lyra se sentó en una roca y miró hacia el valle. Desde esa altura, podía ver su hogar como un diminuto punto en el horizonte, rodeado por la extensión de campos marchitos y el río menguante. Todo esto depende de mí, pensó, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero justo cuando la duda comenzaba a invadir su corazón, una suave brisa pasó junto a ella, llevando consigo un murmullo casi imperceptible. Era la voz de Elaris, calmada y reconfortante. «Sigue adelante, Lyra. No estás sola». Reanimada por esas palabras, Lyra continuó su ascenso. Durante el segundo día de su travesía, el clima cambió. Nubes grises se reunieron sobre las montañas, y una ligera llovizna comenzó a caer. Aunque el agua le traía esperanza, pues parecía un presagio de renovación, también hacía el camino más difícil. Sus pies resbalaban en el barro, y el frío mordía sus manos. Sin embargo, Lyra seguía adelante, guiada por una fuerza interior que ni siquiera ella comprendía del todo. En su tercer día, llegó a un desfiladero estrecho, donde las paredes de roca se elevaban a ambos lados como gigantes guardianes. El sonido del agua la llevó hacia una pequeña cascada que nacía de una grieta en la roca. Allí, Lyra sintió una conexión profunda. Se acercó a la cascada y colocó sus manos bajo el agua helada, cerrando los ojos para escuchar. De nuevo, el río le habló. «Cerca de aquí está la entrada al lugar que buscas. Pero debes ser valiente, pues las verdades que hallarás no serán fáciles de aceptar». Lyra siguió las indicaciones del río, que la llevaron a una cueva oscura escondida tras una cortina de hiedra. En la entrada, encendió una pequeña antorcha que llevaba en su mochila, y con cada paso que daba, sentía el corazón latir con más fuerza. La cueva era un lugar misterioso, con paredes cubiertas de cristales que reflejaban la luz de la antorcha como estrellas en la oscuridad. En el fondo, encontró un lago subterráneo cuyas aguas eran de un azul profundo y brillante, como si contuvieran el cielo mismo. Allí, el espíritu del río se manifestó completamente. Una figura etérea, formada por agua y luz, emergió del lago. Su presencia llenó el espacio con una sensación de calma y poder. «Lyra», dijo el espíritu, «has llegado hasta aquí porque tu corazón es puro y tu propósito noble. El río está muriendo porque aquellos que viven río arriba han desviado sus aguas y tomado más de lo que necesitan, sin respeto por el equilibrio que mantiene la vida. Si deseas salvar a Elaris, debes enfrentarte a ellos y restaurar el flujo natural». Lyra escuchó con atención, y aunque las palabras del espíritu llenaron su corazón de miedo, también le dieron claridad. Sabía lo que debía hacer. Prometió al espíritu del río que no descansaría hasta restaurar el equilibrio y devolver a Elaris su fuerza. Al salir de la cueva, sintió una renovada esperanza. Sabía que el verdadero desafío estaba por comenzar, pero también entendía que el río había depositado en ella su confianza. Con la mirada fija en las montañas que aún quedaban por cruzar, Lyra se preparó para el próximo paso de su viaje, sabiendo que el destino del valle y de Elaris dependían de su valentía y determinación. Capítulo 4. El enfrentamiento con la avaricia. El aire se sentía más pesado a medida que Lyra descendía de las montañas hacia el territorio desconocido río arriba. Las palabras del espíritu del río resonaban en su mente. Aquellos que habitaban más allá habían desviado el curso de Elaris, agotando sus aguas para satisfacer sus necesidades sin considerar el impacto en el valle.
Esta verdad la llenaba de indignación y tristeza. No podía entender cómo alguien sería capaz de dañar a la fuente de vida que daba sustento a tantos. Tras días de caminata, el paisaje comenzó a cambiar. Los terrenos montañosos dieron paso a colinas más suaves, cubiertas de campos que parecían florecientes y bien regados, un contraste desgarrador con la sequía que asolaba su hogar. Lyra siguió el rastro del río, que ahora fluía más vigorosamente, aunque algo en su movimiento le parecía forzado, antinatural. Finalmente, llegó a un gran dique, una estructura imponente de piedra y madera que bloqueaba el flujo natural del Aris. Detrás de él, un enorme embalse retenía las aguas, formando un lago artificial que alimentaba los campos circundantes. Lyra sintió un nudo en la garganta al ver la magnitud de la construcción. Entendió que no se trataba de una simple negligencia, esto era obra de manos humanas que habían decidido apropiarse del río para su propio beneficio, sin importarles las consecuencias. Decidida a buscar respuestas, se acercó a un pequeño asentamiento cercano. Allí encontró un grupo de personas ocupadas en sus tareas diarias, regando cultivos, llevando agua en grandes jarras y trabajando la tierra. ¿Quién es responsable de este dique?, preguntó Lyra con firmeza, llamando la atención de los habitantes. Algunos la miraron con curiosidad, otros con desconfianza. Un hombre mayor, con una barba gris y ojos cansados, se adelantó. El dique fue construido por orden de nuestro líder, el señor Olden, dijo. Nos prometió prosperidad, y así ha sido. Estas tierras eran áridas antes de que llegaran las aguas. Ahora, todos aquí vivimos mejor. ¿A qué costo?, replicó Lyra, con la voz cargada de emoción. Río abajo, mi pueblo está muriendo. Sus campos están secos, los peces han desaparecido, y las tierras que una vez fueron fértiles se han convertido en polvo. ¿Cómo pueden llamar prosperidad a esto cuando otros sufren las consecuencias? El hombre bajó la mirada, visiblemente incómodo, pero no respondió. Antes de que Lyra pudiera insistir, una voz autoritaria interrumpió la conversación. ¿Qué ocurre aquí? Un hombre alto, con ropa fina y un porte arrogante, se acercó al grupo. Su mirada se clavó en Lyra, evaluándola. Soy Olden, el líder de estas tierras. ¿Y quién eres tú y por qué vienes a cuestionar lo que hacemos aquí? Lyra respiró hondo, enfrentándose al líder con valentía. Soy Lyra, del Valle Río Abajo. Vengo en nombre de mi pueblo y del río mismo, el Aris. Tu dique está destruyendo nuestras vidas. Debes liberar el agua y permitir que el río fluya como debe. Olden soltó una risa fría. ¿Liberar el agua? ¿Para qué? ¿Para que tus campos se beneficien mientras los nuestros vuelven a ser estériles? Este dique es nuestra salvación. Sin él, no tendríamos nada. No permitiré que una niña nos quite lo que tanto hemos trabajado por construir. Las palabras de Olden encendieron la ira de Lyra, pero también despertaron su compasión. Podía ver que estas personas no eran malvadas, simplemente estaban cegadas por el miedo a perder lo que habían ganado. No estoy aquí para quitarles nada, dijo, tratando de controlar su voz. Pero el río no pertenece a nadie. Es un regalo de la naturaleza, y cuando lo alteramos de esta manera, todos sufrimos. Si seguimos tomando más de lo que necesitamos, el río morirá, y entonces nadie podrá sobrevivir. Olden frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, otra voz se alzó. Era una mujer joven del asentamiento, que llevaba un cántaro de agua sobre el hombro. Lyra tiene razón, dijo, mirando a los demás. He oído a mis abuelos hablar de un tiempo en que el río era generoso con todos.
No creo que sea justo que nuestro bienestar signifique la ruina de otros. Poco a poco, más voces comenzaron a unirse. Algunos recordaban cómo el río había sostenido a sus familias antes de la construcción del dique, mientras otros expresaban su preocupación por los efectos a largo plazo. Holden, al ver que su autoridad estaba siendo cuestionada, levantó la mano para silenciar a la multitud. «Basta. No tomaré decisiones basadas en cuentos y supersticiones». Lyra dio un paso adelante, mirando a Holden directamente a los ojos. «No son cuentos ni supersticiones», dijo con firmeza. «El río me habló, me mostró lo que está en juego. Si no actuamos ahora, no solo mi valle sufrirá. Este dique no durará para siempre. Cuando el agua deje de fluir, tus campos también morirán». El líder parecía a punto de desestimar sus palabras, pero algo en la convicción de Lyra lo hizo vacilar. Tras un largo silencio, finalmente dijo: «Demuestra lo que dices. Si puedes mostrarme que el río está vivo y que su equilibrio nos beneficia a todos, consideraré liberar el agua». Lyra aceptó el desafío, sabiendo que no sería fácil. Durante los días siguientes, trabajó incansablemente para demostrar que el río era más que una simple corriente de agua, era un espíritu que sostenía la vida. Con la ayuda de algunos habitantes del asentamiento que empezaron a creer en su causa, organizó una ceremonia para invocar al espíritu de Elaris. La noche de la ceremonia, mientras la luna llena iluminaba el cielo, el espíritu del río se manifestó frente a todos. Su presencia llenó el lugar con una sensación de paz y solemnidad, y su voz resonó como un eco antiguo: «La vida del río es la vida de todos. Si uno toma más de lo que necesita, el equilibrio se rompe y todos sufren». Holden, impresionado y abrumado por lo que presenciaba, cayó de rodillas. Comprendió la gravedad de sus acciones y prometió desmantelar el dique gradualmente, permitiendo que el agua fluyera de nuevo hacia el valle. Lyra, agotada pero triunfante, supo que su misión aún no había terminado. Ahora debía regresar a su pueblo y asegurarse de que el río fuera protegido para las generaciones futuras. Capítulo 5. El legado del río. El regreso de Elaris al valle fue celebrado con una alegría desbordante. Las aguas comenzaron a fluir con fuerza renovada, llenando de vida los campos sedientos y devolviendo a la tierra su fertilidad perdida. Los aldeanos, que antes se habían visto sumidos en la desesperación, ahora bailaban y cantaban a la orilla del río, agradecidos por el retorno de su fuente de sustento. Pero para Lyra, ese renacimiento era agridulce. Aunque veía cómo la vida regresaba a su hogar, no podía evitar sentir que el sacrificio de su largo viaje había sido demasiado alto, tanto para ella como para el río. A pesar de las celebraciones y las fiestas, la joven sabía que su tarea no había terminado. Había enfrentado la avaricia humana, y había logrado restaurar el equilibrio, pero la paz recién alcanzada era frágil. La gente del valle había aprendido a valorar lo que el río les ofrecía, pero también debía aprender a protegerlo, a cuidarlo con el mismo amor y respeto con el que ellos mismos querían ser cuidados. Era imperativo que la lección sobre el equilibrio no se olvidara. Lyra no podía evitar pensar en el futuro. Aunque la sequía había terminado y las cosechas se recuperaban, sabía que la gente del valle, como todos los seres humanos, tendía a caer en la complacencia. En sus corazones, la memoria de la escasez podría desvanecerse con el tiempo, y con ello, el deseo de proteger el río. Si no se vigilaba cuidadosamente, las viejas prácticas de explotación podrían reanudarse, y el equilibrio una vez más se rompería. Durante los días siguientes, Lyra pasó muchas horas a la orilla del río, reflexionando sobre cómo podría asegurar que la conexión entre su pueblo y Elaris fuera duradera.
En sus conversaciones con los ancianos, en sus momentos de introspección junto a las aguas, surgió una idea: debía enseñar a su gente a vivir de manera que el río no fuera solo un recurso que se explotaba, sino una entidad viva que debía ser cuidada y respetada. Una tarde, mientras caminaba junto a las aguas, Lyra decidió que era el momento de comenzar su tarea. Se acercó al anciano sabio de la aldea, uno de los pocos que aún recordaba las viejas tradiciones de respeto hacia la naturaleza. Debemos enseñar a todos, jóvenes y mayores, lo que hemos aprendido, le dijo a él. El río no es solo una fuente de agua, es la madre que nos da la vida, y debemos cuidar de ella como cuidamos de nuestra propia madre. El anciano la miró fijamente, como si evaluara su determinación, y luego asintió. Tienes razón, Lyra. La sabiduría de nuestros antepasados debe ser transmitida, y nuestra relación con el río debe ser una de reciprocidad, no de explotación. Con el apoyo del anciano y de los demás miembros de la aldea, Lyra comenzó a organizar reuniones y enseñanzas para los aldeanos. Les explicó la importancia de vivir en equilibrio con la naturaleza, de tomar solo lo que realmente necesitaban y de dar algo a cambio. Recordó las antiguas ceremonias en las que la gente ofrecía frutos, flores y oraciones al río, como muestra de gratitud por su generosidad. Reintrodujo estos rituales, pero con un enfoque renovado, ya no solo como una tradición, sino como un recordatorio constante de la interdependencia entre el pueblo y el río. Además, con el tiempo, Lyra logró establecer un consejo de vigilancia, formado por representantes de cada familia, que se encargaban de observar el flujo del río, controlar el uso de sus aguas y asegurarse de que los recursos fueran aprovechados de manera sostenible. Cada familia tendría un turno para encargarse de la salud del río, ofreciendo ofrendas de agradecimiento y observando si el flujo del agua comenzaba a disminuir. Esta vigilancia constante aseguraba que el río fuera respetado y cuidado por todos, no solo por unos pocos. Pero Lyra también se dio cuenta de que el mensaje de respeto y protección del río debía ir más allá de su propio valle. Mientras viajaba por las aldeas cercanas, comenzó a compartir su experiencia con otras comunidades. Les contó la historia del regreso del río y cómo la avaricia humana había puesto en peligro el equilibrio que había sustentado sus vidas. Su mensaje de protección se difundió rápidamente, inspirando a otras aldeas a formar sus propios consejos de vigilancia y a implementar prácticas sostenibles en el uso de sus ríos y recursos naturales. Al principio, algunos de los aldeanos de fuera del Valle de Lyra eran escépticos. Muchos pensaban que sus ríos y recursos eran infinitos, y no comprendían por qué debían hacer sacrificios para proteger algo que, en su mente, les pertenecía por derecho. Pero las historias de Lyra, junto con las pruebas de la sequía y el sufrimiento que su propio pueblo había experimentado, comenzaron a abrir corazones y mentes. La voz de Lyra se convirtió en un símbolo de la necesidad de cuidar y proteger los recursos naturales para las generaciones futuras. Con el paso de los años, el valle floreció. No solo en términos de cosechas y animales, sino también en sabiduría. Las lecciones aprendidas durante la crisis del río se convirtieron en una parte integral de la vida cotidiana. Las generaciones más jóvenes crecían con el entendimiento de que su bienestar no solo dependía de lo que tomaban del mundo natural, sino también de lo que le daban a cambio. Un día, muchos años después, Lyra se encontraba nuevamente junto al río, ya adulta. El flujo del agua seguía siendo fuerte y saludable, y la comunidad seguía prosperando. Mientras observaba a sus propios hijos jugar cerca del agua, Lyra sintió una profunda paz. El río ya no era solo un símbolo de la vida que sostenía, sino un recordatorio constante de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. El ciclo de dar y recibir, de proteger y cuidar, se había establecido en el corazón de su pueblo.
Gracias, Elaris, susurró Lyra al viento, con los ojos brillando de gratitud. Gracias por tu fuerza, por tu sabiduría, por tu regalo eterno. El río, aunque en silencio, parecía responder. Su flujo continuo, su agua clara y pura, era la prueba de que la relación entre los humanos y la naturaleza podía ser restaurada. Y así, el legado del río perduró, no solo como una fuente de vida, sino como un símbolo de la conexión eterna entre el hombre y la tierra.